sacrificaron a Cristo Jesús. Él fue crucificado y resucitado en el 333 y medio. En el 45, 49 fue escrita la carta de Santiago. Queremos decirle que Santiago, hermanos, también se conoce como Jacobo. Él no fue discípulo de Jesús. Santiago era hijo de María, pero no era hijo de José. Entonces, Jacobo era parte de la familia de Cristo Jesús. Era un medio hermano, porque acuérdense que Jesús solo tenía una mamá terrenal, pero papá biológico no tenía, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ya hemos dicho eso, pues, que cromosomas masculinos no habían en el ADN de Cristo Jesús, porque solo tenía los cromosomas de la mamá y el cromosoma que lo identificaba como masculino. Entonces, hermanos, pero el escritor de la carta de Santiago es hermanito de Jesús. Otra de las cosas es que él tiene un evangelio práctico, hermano. Si hay un tratado, una epístola que a usted le pone el evangelio así práctico, sin andar con tanta cosa, es Santiago. Entonces hoy vamos a ver esto, ¿verdad? Se dice que es un medio hermano de Jesús. Él llegó a ser, hermanos, uno de los altos dirigentes de la iglesia del primer siglo. Aunque de primero, cuando Jesús anduvo acá en la tierra, fíjese que ellos no creían en él. Si usted le da una miradita a Juan 7, yo le invito a que vaya a Juan 7. Aquí no hemos comenzado ahorita, pero quiero que usted vea Juan 7. Cuando llegue a Juan 7, el Evangelio según San Juan, ubíquese en el versículo 4 y 5. Juan 7, 4 y 5, para que usted vea de que en la época, en el momento que Jesús anduvo acá, realmente nadie de su familia eran sus seguidores. Nadie. Lo leemos. Oiga lo que le dicen ellos en la familia a Jesús. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron los hermanos de la familia de él. ¿Y qué dice el 5? ¿Qué dice el 5, hermanos? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Que le quede claro de que de la familia de Jesús nadie lo seguía. Así que si alguien por aquí, hay alguien que ya aceptó al Señor y Dios lo está fortaleciendo, pero resulta que es el único y todavía la familia no se ha convertido, es probable que en cada error que usted cometa le van a decir, y vos que no vas a la iglesia, ¿no? Pero no se preocupe. Si usted sigue orando, un día de estos, toda la familia va a venir a los pies de Cristo Jesús. Todita. Usted no sabe ni la menor idea cómo va a ser Dios con su cónyuge, cómo va a ser Dios con sus hijos, ya sea que estén pequeños, estén grandes, pero cuando una persona con fe clama, uno ve la mano de Dios. ¿Verdad que sí? Yo creo que aquí tenemos historias de hermanos que comenzaron ellos solitos y hoy todos vienen a la casa del Señor. Entonces, imagino que en un momento dado, y le digo imagino porque casi no se registra el momento en que Jacobo o Santiago pues se convierte en un discípulo de su hermano mayor. No se sabe en qué momento, pero ya en Hechos 2, Jacobo ya es discípulo de Jesús. Y aunque no lo dice la palabra, pero no tengo ninguna duda que fue uno de los 120 que recibieron el bautismo. Fue uno de los 120. A tal grado, hermanos, que este medio hermano de Jesús
llegó a ser pastor de la primera iglesia de Jerusalén. Fíjese que no fue Pedro, no fue Juan, que eran los más mencionados, sino que alguien que vino después, porque ya vimos de que los hermanos de Jesús no creían en él. Ellos nunca anduvieron con él. Hay otro pasaje de la Biblia donde queda claro que María y sus hijos creían que Jesús estaba loco. Y llegaron a una enseñanza que estaba dando, y entonces le dijeron: ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Y ellos le dicen: mira, vámonos, porque creían que estaba fuera de sí. Entonces ahora, ver a alguien que deliberadamente había visto crecer a Jesús como su hermano mayor, y hoy ver lo que da enseñanzas y que Dios lo respalda, fue obra del Espíritu Santo que Jacobo se convirtiera a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en el Evangelio se dan los imposibles, se vuelven posibles. Si usted dice: ay, Dios, así como es mi hermano tan mundano y tan arruinado, este jamás va a aceptar. No, hombre, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ese es Santiago. Entonces, él tiene un evangelio práctico, no anda con tantas cosas. Entonces, estos 5 domingos vamos a estar viendo la carta de Santiago. Hoy vamos a ver la verdadera religión. Ese es el tema, la verdadera religión. Y la verdad central dice: oiga, los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas permaneciendo fieles a la palabra de Dios. Se la vuelvo a leer, la verdad central. Los cristianos, o sea, los lavados con la sangre de Jesucristo, los que han experimentado un cambio en sus vidas, pueden beneficiarse de las pruebas permaneciendo fieles a la palabra del Señor. ¿Quién no tiene pruebas? Todos tenemos. Entonces, esta mañana, hermanos, la lección va enfocada a cómo un creyente debe reaccionar ante las pruebas, y eso se llama evangelio práctico. Hay veces que en la situación que le llegue a usted, la teología no mucho le va a ayudar, pero la fe sí le va a ayudar. Entonces, oremos al Señor esta mañana, que sea Él el que nos alimente. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos has dado esta oportunidad. Gloria a Dios. Queremos darte gracias porque tú nos has regalado la vida este día, Señor. No sé cuántos años tengan mis hermanos, Señor, cuántos meses y cuántos días están cumpliendo hoy, pero desde que estaban siendo formados en el vientre de su mamá hasta este momento, tú has cuidado de nosotros. Y nosotros queremos darte gracias, Señor, y sabemos que estás aquí. Pedimos, Señor, esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos la certeza y la convicción que tu presencia es real esta preciosa mañana, y que tu presencia llena este lugar. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor, como un pequeño edificio como este, pero como tú eres omnipresente, Señor, y tu presencia es sobrenatural, llenas este lugar. Y pedimos que el Espíritu de Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Y todo espíritu perturbador, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Que salga de este lugar y que no interrumpa a cada uno de nosotros, para que podamos ser alimentados por la palabra. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, para que esta mañana seamos edificados con tu palabra. Amén. Santiago 1, ya lo tenemos. Amén, eso me gusta. Estamos. Nos vamos al versículo 22. Santiago 1, 22. Y lo leemos. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dicen si lo leemos en voz alta? Y leámoslo para nosotros. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como usted puede ver, Santiago va de frente, ¿verdad? El hermano Santiago va de frente, o sea, él las cosas tal como son. Bien, hermanos, hoy comenzamos esta unidad, son 5 lecciones escrita por Jacobo, que en este caso se llama Santiago, que es el mismo. Es una carta breve. Fue dirigida a todos los cristianos judíos que salieron huyendo de la persecución. Cuando Esteban fue lapidado y matado a pedradas, entonces los dirigentes de Jerusalén comenzaron una persecución tremenda en contra de la iglesia. Y entonces cada cristiano salió por donde pudo, llegó a varios lugares y muchos pues se quedaron por allá con mucho temor. Entonces, hermanos, a ellos fue dirigida primeramente la carta de Santiago. Pero hoy, 2000 años después, nos ayuda tremendamente a nosotros también. Entonces, ya vemos pues a quiénes fue dirigida. Aunque la vida no fue fácil para estos primeros creyentes, pero fíjese que esta carta los alentaba a permanecer firmes en su fe y a vivirla de manera práctica. La persecución fue severa, hermano. Quizás nosotros no logremos entender, fíjese, lo que siente alguien que solo por ser cristiano es perseguido. Nosotros pues quizás en el trabajo se burlan de nosotros, no sé a quién le pasa, o en alguna institución, pero ya una persecución estatal o una persecución, hermanos, de otras personas que tienen poder y que ponen en peligro nuestra integridad física, aquí no sucede. Pero en países, hermanos, asiáticos con un dominio musulmán, sí. Para ellos su religión es la única. Entonces, otras creencias, la gente pues terminan asesinándolos, les queman iglesias. Mire, frecuentemente se está oyendo que quemaron una iglesia allá en África, que quemaron una iglesia cristiana en otros países, hermanos, especialmente asiáticos. Aquí no. Entonces quizás nosotros no logremos entender lo que significa que simplemente por ser un fiel seguidor de Cristo tengamos que salir huyendo y dejar la casa, dejar el trabajo, dejar la ciudad donde por muchos años hemos estado nosotros viviendo, pues, y que de repente tengamos que salir porque para guardar nuestra integridad. Entonces, esa gente, hermano, aunque eran muy fieles y tenían la unción del Espíritu Santo, pero también tenían otro problema, otra situación, que poco a poco la parte humana que es frágil estaba como tambaleando. Entonces el Espíritu Santo inspira a Santiago y comienza él a mandarles esta carta. Entonces las instrucciones de Santiago las necesitaban, pero así como las necesitaron en aquella época, las necesitamos hoy nosotros, ¿verdad? Las necesitamos. Todo aquel que realmente quiera agradar a Dios, pues sabe que la palabra es lámpara a sus pies para no tropezar en la vida. Vamos a leer, hermanos, los primeros 4 versículos de Santiago 1. Santiago 1. Cuando comience a leerlo se va a dar cuenta ahora, después de la explicación que le di, por qué el hermano Santiago usa este lenguaje un poco contradictorio, pero ya vamos a ver por qué. Bien, vamos a leer los primeros
4 versículos de Santiago capítulo 1. Vamos a leer uno cada uno. Comienzo yo con Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ayúdenme con el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sigamos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Mire, hermano, cuando el apóstol está hablando, pero leo que es bien contradictorio. Pues normalmente cuando uno está pasando una aflicción o una persecución, no va a estar con sumo gozo, va a estar preocupado, va a estar pensando, bueno, ¿y de dónde ha salido esto? Si es que usted no tiene idea. Pero viene Santiago y dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que hay que tener gozo, dice. O sea, la experiencia que nosotros hemos tenido en algunas dificultades que han venido a nuestra vida o a la familia, la prueba trae dolor, la prueba trae angustia, trae aflicciones. Algunas personas pierden el sueño pensando: ¿cómo voy a hacer para que este problema se resuelva? Pues viene ahora el hermano Santiago y dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra cosa que es bien curiosa, mi hermano, que después de que yo les expliqué que él pues es medio hermano de Jesús, fíjense que en el saludo que hace en el versículo 1 no dice eso. Porque él bien puesto va al escribir a las 12 tribus de Israel: Santiago, hermano de Cristo, hermano del Mesías. Pero eso hubiera sonado a orgullo, hubiera sonado a vanidad. Mejor dice él: Santiago, siervo de Dios. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. O sea, él reconocía el señorío de Cristo. Una de las cosas que tengo que decirles, hermanos, que normalmente acá en la Biblia la palabra siervo es esclavo. O sea, su origen griego es esclavo. Un esclavo, mi hermano, es una persona que trabaja para alguien y no tiene derecho a nada. ¿Por qué? Porque lo han comprado. Esa es la diferencia entre un esclavo y un empleado. Y en aquella época la esclavitud estaba bien establecida en el imperio. Entonces cualquier persona que tenía dinero perfectamente podía comprar esclavos. O sea que él tenía trabajadores con sueldo y tenía esclavos. Esos dependían de si el patrón, el amo, le daba comida, le daba su vestido o no le daba, porque habían sido comprados, eran propiedad de él. Entonces, fíjese, hermano, de que la Biblia dice que nosotros también somos siervos de Cristo. Así dice, fíjese. Pero la cosa es que cuando el Nuevo Testamento en sus diferentes pasajes usa la palabra siervos de Cristo, usa la palabra esclavo en su verdadera originalidad. Aquí no se usa porque en nuestro medio, hermano, no hay esclavitud. Y en las partes donde se ha escrito la Biblia ya no había esclavitud. A esta altura, pues, se supone que ya no hay esclavitud. Entonces se traslada a siervo, una persona sometida al servicio de alguien. Pero fíjese que nosotros, así verdaderamente hablándolo netamente, también somos esclavos. Por una clave, hay algo clave en eso: hemos sido comprados. ¿O no? Usted está aquí porque fue comprado. Usted pertenece al reino de Dios porque fue comprado. Y su nombre está escrito en los libros de este reino porque fue comprado. ¿No les alegra eso? ¿O no tiene mayor importancia para ustedes eso? Yo creo que sí. Es lo mejor que nos ha pasado. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjese que él se presenta así y dice: hermanos míos,
alégrense, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, la mayoría de nosotros pues no quisiéramos enfrentar problemas de ninguna clase, pero las dificultades son inevitables, ¿o no? Mire, si no le llega de una forma, le llega de otra. Pero llega, hermano. Problemas en nuestro cuerpo, problemas financieros, problemas en la familia. Uno lucha con todo, hermano. Y encima de eso, en este caminar, estamos rodeados de un mundo, hermano, pecador, pecador, pecador. En el mundo usted va a encontrar toda. Yo creo que a Sodoma y Gomorra ya la dejamos en estos tiempos. Ya vamos más arriba. Los pecados de estos días, hermano, han llegado a niveles como usted no tiene una idea. Y acuérdese que detrás del mundo está Satanás, que está engañando a todas las personas para que no vengan a Cristo, porque uno de los objetivos del enemigo es alejar a las personas de Dios. Y comenzó con Eva, comenzó con Adán, comenzó con Caín y sigue. Los únicos que se salvan de eso son los que han dejado el engaño y han venido con sinceridad a los pies de Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Entonces, entre más sincero fue nuestro acercamiento a Dios, más libres somos. Ahora, si solo hicimos una media cosita por ahí, realmente no somos libres. Asistimos, quizás no solo aquí, sino en todas las congregaciones. Pueda que lleguemos a una iglesia, pero en nosotros todavía no se ha hecho el clic con el Espíritu Santo. Pero eso solo se corrige cuando nosotros le entregamos todo nuestro corazón al Señor. Entonces, mi hermano, las dificultades son inevitables. Lo que hagamos con nuestras pruebas definirá qué clase de cristianos somos. La instrucción de Pablo, de Santiago, nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos está diciendo que cuando las dificultades vienen a nuestra vida, que no nos dejemos arrastrar por ellas, sino que nos agarremos de la fe que Dios nos ha dado y la llevemos a Él. Porque muchas veces las pruebas traen como propósito pulirnos, ¿o no? Pulir nuestra fe. Y usted puede acordarse de los tiempos de estudiante, ¿verdad? Cuando ya había pasado el ciclo o el trimestre o como se califica, hay un tiempo para los universitarios, se les llama parciales. En la educación media, pues son exámenes, son laboratorios. Y si esos exámenes, que se les llama pruebas también, son pasados, al final del año somos promovidos al grado siguiente. Hermanos, exactamente así pasa con las pruebas del creyente. Dios manda las pruebas. La prueba tiene como propósito fortalecer la fe del creyente. Y la única forma, mire, usted puede pasar todo un año recibiendo el tema de la fe, que la fe aquí, que la fe allá, que la fe esto, que la fe lo otro, vea los beneficios de la fe, los peligros de la fe, cómo conseguir fe, los pasos de la fe, pero nunca va a aprender hasta que usted se haya metido en un lío, porque ahí la enseñanza ya es práctica. Es cuando usted no enfrenta solo ese momento difícil, sino que va a Cristo Jesús: Señor, me ha venido esto y yo quiero ponerlo en tus manos. Señor, gracias, porque este problema está haciendo que yo ore más. Este problema ya me trajo a la pregunta: bueno, ¿y qué he hecho yo malo para que esto me venga? O sea que el momento difícil hace que uno diga: ¿y yo qué habré cometido? Pero tal vez no hemos cometido nada, ¿verdad? Oh, sí. Pero una de las cuestiones de la prueba es que nos hace detenernos en el camino para ver por dónde anda la cosa. Entonces, por eso, mi hermano, viéndolo desde el punto de vista de Dios, que nos prepara,
sí nos podemos alegrar por las pruebas que nos vengan, porque es la forma en que nos acercamos a Dios. Otro fenómeno que ha pasado, que yo lo veo bien seguido, que cuando de repente uno de nuestros familiares está pasando una situación de enfermedad mero fuerte, mire, eso nos une a toda la familia. Ya teníamos tiempo de no hablarnos, quizás ya todo el mundo está casado, tiene sus hijos, algunos se fueron de la ciudad, viven en otras partes, pero de repente el papá le pasa algo, de repente a la mamá le pasa algo y ya comienzan las comunicaciones, ¿verdad? Y ya cuando se sabe cómo está la cosa, de repente aparece el primer domingo toda la familia. Después toda la familia. Y ya dicen, bueno, el caso está tremendo, la enfermedad está grave. ¿Qué dicen, hermanos, familia, si le dedicamos al Señor un ayuno? Vienen los ayunos, ¿verdad? Hermanos, ¿y por qué no hacemos otro ayuno? Amén, ¿verdad? Mañana vamos a clamar al Señor. O sea que las pruebas tienen su lado positivo, ¿verdad que sí? Y yo le estoy contando cómo reacciona una familia cristiana. O sea, nos pega el sentón porque sentimos. Nos pega el sentón y el bajón. Pero al mismo tiempo, nosotros comenzamos a buscar el rostro del Señor con más intensidad. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Tendrá razón el hermano Santiago. Por ese lado, sí, pero que asustan, ¿verdad? Entonces, fíjese que en este caso la palabra prueba, la base original también significa tentación, ¿verdad? Tentación y también prueba. La única diferencia es que la tentación es una invitación a pecar. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y pero también pues se puede traducir como prueba. Ahora bien, las alteraciones que ocurren en nuestra vida pueden provenir de dificultades, persecución o tentaciones a pecar. Mientras que algunos hoy en día indican que los problemas en la vida de los creyentes son resultado de que han pecado o la falta de fe, Santiago indica que todos los creyentes, independientemente de la fe que tengamos, enfrentarán dificultades en la vida. Aún a menudo el origen es porque creemos en Cristo. Ahora, la forma en que respondamos a estas dificultades produce madurez espiritual. Fíjese bien. Pero si ustedes se acuerdan del versículo 2, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Uno quiere que si el dolor llegó hoy, que otro ratito ya no esté. Y si ya se prolonga para las 6 de la tarde, la preocupación aumenta. Y como hoy domingo no hay especialistas abiertos, estamos ansiosos porque se presente el día lunes para que alguien nos pegue un chequeo. Y eso no es pecado. Uno tiene por supuesto, la ciencia ha avanzado y uno va y entonces el doctor pues ya comienza a darle los diagnósticos, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted tenía pulmones? Sí, ya no tiene. Tampoco, ¿verdad? Ya no estuviera vivo, estuviera muerto. Entonces empieza, hermano, todo el proceso y de repente uno se da cuenta, le hacen una su ultra, ¿verdad? O le sacan una radiografía, que es la foto de adentro de uno, ¿verdad? Y entonces comienza uno a darse cuenta que la cosa está algo grave. Ahora bien, cualquier cosa que sea, Santiago dice que las pruebas deben producir paciencia, ¿verdad? O constancia. ¿Sabe qué significa eso? Permanecer firme en nuestra fe en el momento de la prueba. Que ni la prueba nos aparte de Dios. Porque si una prueba fuerte nos aparte de Dios, ya perdimos. Ya perdimos. Porque 1 Corintios 10 dice que Dios no va a probar a nadie nada más allá de sus capacidades. Y dice que el mismo Dios que dio la prueba dará la salida. Entonces, mis hermanos, si está pasando por una prueba bien complicada, dígale, Señor, tranquilo o tranquila, dígale, Padre,
hasta ahí he pensado que me voy a morir, pero no está sucediendo. Yo pongo esta prueba, esta dificultad en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay algo en lo que yo estoy fallando, Padre, te ruego que de alguna forma me lo hagas saber para corregirlo. Pero si es una prueba que ha venido para ver mi solidez espiritual, Señor, aquí me quedo esperando la respuesta desde tu presencia. Y si hay algún paso que dar, te ruego que abras esas puertas. O sea, no, mire, lo peor que puede ser usted es ponerse afligido, a llorar y piensa que ya está muerto y está respirando. Está pensando que está muerto y resulta que no está muerto. Porque la mente de uno es criminal, hermano. ¿Verdad? La mente de uno comienza con un pensamiento, pero fíjese que uno comienza y una cosita chiquita al rato la mente la hace tan grande que bloquea hasta las capacidades para pensar bien. Mete miedo, abunda el cortisol, vienen pensamientos de pánico, piensa que se va a morir. Hay un montón de cuestiones que pasan y resulta que uno está creando eso, fíjese. Entonces no, el consejo práctico del apóstol, del hermano Santiago dice en el versículo 2, 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, subraye eso, la prueba de vuestra fe. Quiere decir que el hermano Santiago nos está diciendo bien clarito que cuando viene una dificultad fuerte es una prueba a mi fe. ¿Verdad que sí? Y yo le quiero decir algo más. A veces le decimos, Señor, fortalece mi fe. Está bien, hijo. Petición oída. Te voy a fortalecer la fe y le mando un gran problemón. ¿O no? Un problema terrible. Y el problema es que a uno se le olvida que ha pedido, Señor, auméntame la fe. A uno se le olvida que uno ha pedido que el Señor le fortalezca la fe. ¿Vea? Señor, ¿y qué está pasando? ¿Qué me has dejado? ¿Qué te pasa? Le dice el Señor. Y no me dijiste que fortaleciera tu fe. Pues sí, vaya, entonces aguanta. ¿Por qué? Porque el Señor permite, yo le voy a decir algo, usted esté en las manos de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Todo lo que nos pasa a nosotros, hermanos, la abundancia, la escasez, la salud, la enfermedad, los problemas en el hogar, los problemas con los hijos, todito lo sabe Dios. Si alguien lo sabe bien, es Dios. Es más, Dios no sabe lo que está pasando, si no sabe por qué está pasando. Pero hay algo más, es el único que tiene la solución a lo que está pasando. A veces uno agarra para otro lado, hermano. Uno busca aquí, uno busca allá. Esa es falta de fe. Esa es falta de fe. No. Lo primero que usted tiene que hacer es decirle al Señor, aquí te traemos esta situación complicada. Guíanos. No sé, Señor, si nos vas a sanar con sanidad divina, milagrosa, o nos vas a permitir que busquemos la ayuda de un profesional. No es pecado, hermano, pero es Dios el que indica. Mire, yo tengo testimonios de Delmi Ruth. Ella trabajó mucho tiempo en el hospital. Ella era jefe de servicios. Y nos cuenta que a veces cuando iban a entrar a quirófano y ella estaba como jefe de servicios, y así de repente un parto muy peligroso, de repente metían a la mamá al quirófano y ya sabían que no iba a vivir porque era de alto riesgo, pero le iban a hacer lo último, a ver si lograban salvar al niño o a la mamá. Y dice del minuto, cuando ellos miraban eso, llamaba a los auxiliares y les decían, antes de que el doctor opere, pidámosle al Señor que ponga su mano. Y oraban, y el doctor también oraba con ellos. Y ponían en las manos del Señor. Así que cuando los doctores operaban, inexplicablemente todo salía bien. ¿Por qué? Porque el Señor había dirigido las manos del médico. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos poner nuestras pruebas en las manos del Señor. Le están probando la fe. ¿Verdad que lo acaba de leer en el versículo 3?
la prueba de vuestra fe. No salgo yendo para otro lado. Quédese, aguántese, porque eso es lo que Dios quiere ver. ¿Sabe por qué? Porque después de que pase la prueba, su fe está fortalecida. Hoy tiene un testimonio que contar, porque ha visto la mano de Dios. Entonces, hermano, fortalece nuestra fe. Ese es el propósito de las pruebas, que no se nos olvide. Fíjese que los cristianos nos volvemos más fuertes y más pacientes a medida que soportamos las pruebas. Nuestra perseverancia en las pruebas resulta que seamos, como dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa? Para que seáis perfectos y cabales. La palabra cabal dicen que es salvadoreña. No sé si usted se ha dado cuenta que en algunos países no la usan, pero aquí sí. ¿Ya? Cuando alguien está hablando, pues, en una conversación allá en Estados Unidos, de repente tú un salvadoreño, pues sí le dice, pero fíjate que cabal dice. O sea, la palabra cabal es nuestra, es bien usada acá, pero no es nuestra, la estoy viendo yo en Santiago. Ahora, ¿qué significa la palabra perfectos? Perfectos significa maduros espiritualmente, y la palabra cabal significa completo. Esas dos cosas. Somos perfectos, dice, en el aspecto que hemos madurado espiritualmente. Un creyente maduro, mi hermano, ya no llora por cualquier prueba. No, cuando viene una prueba, que todos podemos pasarlas, hermano, cuando vienen las pruebas a un creyente, acuérdese, este problema que ha venido está probando mi fe. No se le olvide, porque lo acabamos de leer. Y Dios lo va a sacar adelante. Es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Pero sigamos, hermanos, 5 al 8. Yo leo el 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermano, estamos viendo la primera parte que no se las dije, es regocíjese, o sea, alégrese en las pruebas. Entonces podemos concluir la primera parte en que las pruebas, los problemas que vienen, hermano, nos hacen crecer. ¿Qué dice usted? Cuando los manejamos como Dios quiere, nos hacen crecer. Ya cuando nosotros andamos por ahí sanitos y todo resuelto, y de repente nos topamos con una amigo de nosotros, una familia amiga, un amigo de nosotros que de repente está pasando por una situación. Hoy nosotros con solvencia le decimos, Dios lo va a sacar de esa prueba. Ahora, ¿por qué le hablamos con aplomo y con seguridad? Porque Dios nos sacó a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ha crecido en la fe. Entonces, mis hermanos, no se vayan a poner, Señor, fíjate que yo quisiera que me mandaran un par de pruebas porque yo quiero crecer. Tampoco, ¿verdad? No nos pongamos en el plan. Pero cuando lleguen, hoy domingo, usted recibió la forma en que usted debe de enfrentar cualquier prueba. Cualquier prueba, de espirituales, físicas, económicas. Usted sabe que viene para probar nuestra fe. Ahora bien, a partir del 5 que nosotros leímos, quizás uno lo ve desconectado, que en los primeros 4 el Señor habla de la prueba, que la prueba produce paciencia y que seamos perfectos y cabales. Y pareciera que los otros versículos se desconectan. No, hermano. ¿Sabe qué no está diciendo Santiago? Que para enfrentar y manejar la prueba necesitamos sabiduría. Y usted se da cuenta que ahí volvemos a enlazar la idea que trae el capítulo. No está desconectado. Lo que nos está diciendo el hermano Santiago es que si la prueba nos agarra con falta de sabiduría, primero
debemos pedirle al Señor: Señor, yo necesito que me digas cómo debemos enfrentar esta situación. Dame sabiduría. ¿Qué le parece? O sea que este es un manual para enfrentar las pruebas y para ganar, para salir adelante en las pruebas. Entonces, la sabiduría es bien importante. Cuando surgen problemas abrumadores, nuestra única esperanza debe estar en Dios. Cuando lo buscamos para que nos dé sabiduría durante las pruebas en la vida, Él no nos va a defraudar, porque Dios es generoso. Fíjese que dice el 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice: el cual da a todos. ¿Cómo la da Él? En su Biblia, ¿cómo la da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, Dios, el que conoce su corazón, no se va a poner a insultarlo a usted. Qué desgracia, tanto tiempo de ser creyente y no tener fe. No, Dios no va a hacer eso, sin reproche. A Dios le encanta que aprendamos a depender de Él. Se lo repito, por si venía algo dormidón. A Dios le encanta que dependamos de Él en todo. Fíjese que cuando Israel falló, que ya tenían visto los israelitas, que ya estaban establecidos, que estaban bien, se comenzaron a olvidar de Dios, fíjese. Y cuando vinieron las pruebas, como ya estaban sin temor a Dios, empezaron a buscar. No, me dijo: este ejército que viene aquí nos va a vencer, pidámosle ayuda a Egipto, o pidámosle ayuda. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios se goza cuando usted dice: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si va a venir de los Estados Unidos, o del alcalde, o del familiar que tengo allá en la Asamblea Legislativa. Pero usted de repente dice: no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros debemos entender, hermanos, que a Dios le encanta que dependamos de Él. Ay, padre, pero yo nunca he predicado en el púlpito. No es ese el requisito. Lo que Dios le pide es que crea. ¿Qué le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro? No te he dicho. Estaba algo enojado el Señor, porque le acababa de dar el gran discurso al Señor de que Él era la resurrección y la vida en Juan 11. Jesús dándole el aliento a Marta: mira, no, le digo, si yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto vivirá, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Y crees tú eso? Sí, Señor, lo creo. Pues el Señor quedó tranquilo, pues, que le había dicho: sí, Señor, yo creo. Y cuando ya estaban frente a la tumba: quiten la piedra, Señor. No, le dijo Marta, ya hiede. Entonces el Señor le pegó el gran grito, ¿va? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué no te acabo de decir? Que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces creyó ella, y Lázaro volvió a la vida. Yo no sé, mi hermano, si usted tenga un problema semejante como el que tenía Marta y María, que su hermano se había muerto, y hasta ese milagro, cuando confiaron en el Señor, hasta les devolvió a Lázaro vivo. Entonces, si el Señor hizo eso, ¿usted cree que es capaz de resolverle la situación que está pasando en su hogar? Claro que sí, claro que sí. Pero para eso necesitamos sabiduría. Esto es lo que está diciendo aquí. Pero oiga lo que dice. Versículo 6, ¿qué dice? Dígalo en alto. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿A quién se compara al que duda? A la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, yo creo que ahí no hay mayor explicaciones que dar. Dice: pida con fe. Fíjese que en esto que estamos viendo aquí, mi hermano, de pedir con fe, la persona que duda, según vemos en el versículo 6, dice que no va a recibir la respuesta, porque tiene doble ánimo. Y el doble ánimo describe a una persona que trata de mirar
en dos direcciones al mismo tiempo. Oiga, una persona de doble ánimo, como está escrita en el libro, como está escrita ahí, se refiere a una persona que está viendo en dos direcciones. No se puede, hombre. No se puede pensar en Dios y al mismo tiempo pensar en mí. Ay, es que yo no puedo. Es que yo aquí, deje de pensar en usted, o me piense en Dios. ¿Qué hizo David cuando vio a Goliat? ¿A quién vio David? Así, hágame un exégesis. Cuando lo vio venir y David fue lleno del Espíritu Santo, ¿a quién vio David? Ya han leído la historia de David, ¿verdad? 2.97 tenía según las 2.97. O sea, le faltaban 3 centímetros para medir 3 metros. Era alto. No estaba joven, ya era viejo. Y venía bien, con una armadura, pero que le cubría todo, desde las botas hasta el casco. Solamente aquí, enfrente, traía descubierto. Entonces, cuando David lo ve venir, le dice: ja, 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 ja. Le voy a hacer el drama, ¿verdad? Ahorita estamos en la hora de los dramas. ¿Y por qué vienes a mí?, le dijo, con palos. Ven, niño, daré tus carnes a las aves para que se la coman. Porque él estaba viendo al niño. Y dijo: qué desgracia de judíos, dijo él. No hay ni un hombre allí que pelee conmigo, porque todos miren este estilo, ¿verdad? Bonita fe la que tenía el ejército de Dios, ¿verdad? Pero solo había uno que había pasado orando, cantando con el arpa. Y cuando lo vio, yo no dudo que el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo: no, le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo, le dijo, en el nombre del Dios Altísimo. O sea que David no estaba viendo el problema. David estaba viendo al que iba a vencer a Goliat, pero eso lo hace la fe. ¿Cree que esta mañana puede derribar su gigante? ¿Cree que puede esta mañana derribar su gigante? Le pregunto, ¿cree que puede derribar esta mañana su gigante? Lo puede hacer. Deje de ver el problema, ponga los ojos en el autor y consumador de la fe, y Dios va a traer esa respuesta que usted está esperando. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Es otra cosa. Si usted está acostumbrado a que otros le resuelvan el problema, eso se llama ser parásito en la obra del Señor. Dios lo ha llamado a usted para darle fe, para que usted brille, para que usted se levante, para que usted crezca. Ya deje de admirar. Cada quien tiene sus problemas, hombre. Se le puede ayudar a orar, decirle: Señor, sácalo adelante, fortalécelo. Pero si usted no ora ni tiene fe, las oraciones ahí van a ir a parar, ahí van a chocar. O sea, mi falta de fe detiene el milagro. Mi falta de fe detiene el milagro. Mi falta de fe detiene el milagro. Que le quede claro. ¿Y de dónde estoy diciendo esto? Y no, aquí lo estamos leyendo, pues. ¿Ya? El doble ánimo es falta de fe. Por eso dice el 6: pida con fe, hombre, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento. El 7, leemos el 7 en voz alta. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ratos quiere ir aquí. No, aquí sí. Al rato viene, se desanima. No, mejor me voy a ir para acá. Eso es inconstancia. Manténgase en el camino de la fe. No se salga. No salga huyendo a la primer prueba. No salga huyendo al primer porrazo. A veces el diablo solo con el cohete de vara nos asusta, hermano. No, hombre, cuando suenen los porrazos del diablo, repréndalo en el nombre de Jesús, pero fortalezca su fe. Así de sencillo. Seguimos leyendo. Ahora bien, nos vamos al versículo de 12 al 15.
Pero antes quisiera leerles del 9 al 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ya se dijo que el hermano Santiago no le da ninguna importancia a las riquezas, ninguna, ni al poder, ni al orgullo. Miren lo que está diciendo, hermanos. Dice: si usted es pobre, de humilde condición, dice, gloríese porque Dios lo exalta. Ahora bien, dice: pero el hermano que es rico, en su humillación humíllese. Dice: ¿por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba. Y hablando de la vida, de la vanidad de las riquezas, dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, el hombre se muere y su flor se cae, su vanidad desaparece y perece su hermosa apariencia. Todo se termina. Entonces el hermano Santiago no le da ningún valor a las riquezas. Pero entremos al 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Lo leemos en voz alta otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire el resultado de poner su fe en Dios cuando esté pasando pruebas. Ahora, entendamos el origen de las tentaciones. Dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, no puede ser impulsado por el mal, ni él tienta a nadie. 14, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El origen de la tentación. Después de una breve reflexión sobre la insignificancia de lo económico y de las riquezas en el plan eterno de Dios, Santiago vuelve a recordar a sus lectores, fíjese, que perseverar durante las tribulaciones va a ser recompensado. Ya había señalado el crecimiento espiritual cuando se experimentan las pruebas, pero ahora habla de recompensas al final de los creyentes. Habla de la corona de la vida. La corona de la vida se refiere a la guirnalda, o sea, un reconocimiento que se le daba en esas épocas al atleta victorioso. Cuando superamos las pruebas de la vida victoriosa en Cristo, recibiremos nuestra corona, vida eterna con Cristo. Fíjese bien. Entonces, también, hermanos, aquí Pablo está atacando aquello. Es que, ¿para qué permite Dios que me tienten, pues? Porque hay gente que no ha leído la Biblia y le echa la culpa a Dios de sus tentaciones y de sus pecados. Entonces Santiago hace la aclaración, dice: no, hombre, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Cómo es que pasa, hermano? Aquí dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Aquí queda bien clarito, fíjese, que Dios es santo en su carácter como en sus acciones. Entonces él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Él desea que la gente sea santa y se conduzca con santidad. Él ha provisto todo para que los creyentes pues evitemos caer en el pecado. En el versículo 15 Santiago presenta los resultados de ceder a la tentación, usando la ilustración de la concepción y el nacimiento. Santiago indicó que la lujuria concibe y da a luz el pecado. Si no resistimos el pecado, nos produce la muerte. Esto es bien diferente y contrasta con la perseverancia que produce madurez espiritual y vida. Fíjese bien, Dios no espera que superemos las tentaciones y las pruebas solitos.
por nuestros propios medios. Él nos ha provisto su palabra y su espíritu como una vía de escape. Hoy veamos lo que dice Santiago 1:16 al 18. Estamos viendo el origen. 1:16. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva, en contraste con lo que acabamos de leer, porque las tentaciones no vienen de Dios, más bien dice él, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdenme con el 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, hermano, aquí necesitamos detenernos y analizar y pensar y meditar en todo lo que Pablo está diciendo. No tenemos tiempo. Solo vemos que dice que toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto, eso viene del Padre Celestial, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay un atributo de Dios, hermanos, hay un atributo de Dios que dice que Dios es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué es eso? Que Dios no cambia. Sí. Por ejemplo, en esta época de COVID y de cepas y de tantas cosas, de zancudos, no sé si han oído que dicen que los virus mutan con facilidad, a tal grado que el primer virus que atacó hace 3 años, cuando llega a los cuerpos ya no es el mismo, ya hay otro. Y si ustedes estuvieron dando cuenta, empezaron a sacar un montón de variedades que se habían dado, ¿verdad? De mutaciones. Y decían algunos, la vacuna no va a alcanzar para tanta mutación que se está dando. De ahí viene la palabra que Dios es inmutable. Él no cambia. Es más, en Malaquías le dice a los judíos, fíjense, miren, hijos de Jacob, le dijo, porque yo no cambio, no han sido consumidos. Esos son los beneficios de la inmutabilidad de Dios. Entonces Dios no cambia. Dios siempre tiene planes buenos para usted. Dios siempre tiene planes de bendición para usted. Y ya lo dijo, yo no tengo planes para destruirlos, tengo planes de bendición, dijo. El problema es que nosotros nos apartamos del camino, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Queremos llevar el evangelio bien light, al suave. Y con Dios no es así. Uno tiene que adaptarse y someterse, ¿va? Entonces, en el 18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra que oímos, para que seamos las primicias de sus criaturas, los primeros de su criatura. Entonces, hermanos, nosotros debemos de sentirnos felices que de su voluntad nos ha salvado, nos ha dado la vida. Y vamos a terminar leyendo el 19. Vamos a leer del 19 al 27. ¿Lo tenemos? Dice, por esto, mis hermanos, amados hermanos, o sea, por todo lo que se dijo ya, ¿verdad? De las pruebas, por todo esto que se dijo de que hay que pedir con fe, hay que pedir sabiduría, que no hay que andarle poniendo mucho, no hay que darle el primer lugar a las cosas materiales. Después de que nos toca todo ese tema, que hay que soportar, que nos demos cuenta que cuando somos tentados, eso es algo de nosotros. Nosotros caemos como cayó Eva. El diablo quiso que Jesús cayera y Jesús lo reprendió con la palabra. Ya vimos eso también, que cómo es la cosa, ¿verdad? Ahora dice, por esto, por todo eso, dice, mis amados hermanos, aquí nos da cómo debemos actuar nosotros. Todo hombre sea pronto para oír, o sea, escuche rápido, tardo para hablar y tardo para airarse. Ayúdame con el 20. Porque la ira de Dios del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, como eso es así, ¿verdad? Desechando toda inmundicia, ¿qué más? Abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga, qué clarito está aquí. Yo le leo el 22, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo leemos en voz alta todos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, ayúdenme con el 24. Porque él se considera, o sea, se ve a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la que estamos leyendo, la de la libertad, o sea, la voluntad de Dios en nosotros, y persevera en ella, ¿qué más dice? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Qué va a pasar con esa persona? Este será bienaventurado en lo que hace. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ay, 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 sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí yo no me meto, hermano, no le digo nada, me van a aventar las pedradas a mí y resulta que lo estamos leyendo. Y yo no me llamo Santiago. Lo volvemos a leer. Si alguno se cree religioso, evangélico, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y terminamos. La religión pura y sin mancha, la palabra mácula es mancha delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, tenderle la mano al necesitado. Y la otra, guardarse sin mancha del mundo. Hay que ser hacedores de la palabra. Cuando dice que hay que oír rápido, hay que hablar tardamente y que nos cueste enojarnos, eso se llama dominio propio. Dominio propio. ¿Cuáles son las dos cosas? Prontos para oír. Por eso Dios nos dio dos oídos. Le hago una pregunta hipotética. ¿Y si Dios nos hubiera dado dos lenguas, hermano? Filosofía. Entremos a la filosofía. ¿Qué pasara si Dios nos hubiera dado dos lenguas y un oído? Ay, hermanos, habláramos 2 o 3 veces más de lo que hablamos ahorita. Y lo peor, no oyéramos. Entonces dice Pablo, una de las características que les va a ayudar a soportar las pruebas es que no partan con la primera. Oigan, y para hablar piensen, y si se van a enojar, que les cueste. Eso se llama dominio propio, hermano. ¿Y dónde venden eso? Pues fíjese que ese producto no lo venden en ninguna farmacia, ni en las universidades, porque ese es un fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas 5. Entonces, para que usted sea pronto para escuchar, escuche bien, porque muchas veces no somos obedientes porque no escuchamos bien. Sí. ¿Y sabe quiénes sufren cuando uno está dicho? La mamá y el papá sufren porque uno con un poquito se enoja. ¿Vea? Hay padres que no aguantan, casi el pan de leña se lo dejan en el lomo a uno, pero hay otros que no, sufren. Entonces, mis hermanos, Pablo dice, si ustedes son muy rápidos para hablar y muy rápidos para enojarse, no van a pasar ninguna prueba. Tienen que ser prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para enojarse. Porque el 20 dice algo, porque la ira del hombre no hace que funcione la justicia de Dios. Oiga lo que dice. El enojo de la persona no permite que la justicia de Dios funcione. Eso es lo que dice ese versículo. Por lo cual hay que desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, hay unos que son bien olímpicos, fíjese. Cuando están oyendo el mensaje y uno comienza a hablar de eso, dice,
me agacho. Eso es para la fulana. Esa es así. No, es para usted. Y es para mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque posiblemente se está tocando un tema que es precisamente su problema. Pero algunos que somos bien olímpicos, no nos gusta reconocer que somos imperfectos. Nos creemos los perfectos. Y ahí está el problema, porque el único perfecto es Dios. Nosotros no somos perfectos. Debemos buscar la madurez espiritual para que oigamos lo que sea, y que vaya en contra de nosotros, que no nos haga hablar rápido, sino que con nosotros pongamos los frenos. Y si hay oportunidad de no hablar, mejor no hablemos, porque nosotros enojados vamos a ofender, ¿o no? Ya hay uno enojado habla para herir. Es que me voy a defender. No, está atacando. ¿Ya? Entonces ya Dios no se mete, porque usted solo se está defendiendo con una lengua. Y si tuviera dos filazos, vea, con la lengua. Entonces Dios por eso solamente nos dio una. Entonces dice el Señor que hay que desechar inmundicia, abundancia de malicia y recibir la palabra. Y aquí lo que vimos, que hay que ser hacedores y no solamente oidores. Que nos ayude, hermano, el Señor. Hay que vivir la palabra, no solo hay que escucharla. Voy a invitarle que nos pongamos en pie. Y le digamos al Señor: Señor, tú sabes cómo soy yo, cuáles son mis dificultades, cuáles son mis problemas. Yo quiero suplicarte que me ayudes, ¿verdad? Porque el único que realmente a usted le puede ayudar es el Dios del cielo. Nosotros le podemos ayudar orando, pues, pero el que hace el cambio en la forma de ser de uno es Dios. Padre celestial, esta mañana hemos entendido que las pruebas siempre van a venir, querramos o no queramos. Y hoy hemos aprendido, Señor, que hay que tener paciencia